Por último, veremos el método algebraico. Es en este punto donde utilizamos las propiedades de los límites. El mismo método algebraico se puede subdividir de varias formas. La primera subdivisión que veremos será límites por sustitución directa. Esto quiere decir que cuando x tiende a un valor, sustituyes simplemente x por dicho valor, como en el ejemplo que tienes aquí. Si puedes llegar a un resultado desde un número, significaría entonces que no necesitas hacer más cosas. Pero, en caso de que tengamos una indeterminación, como en el ejemplo de abajo, que es cuando el denominador es igual a cero, tendremos que aplicar un poco de álgebra para resolverlo. Las funciones algebraicas en sí mismas las podríamos dividir en tres principales. Número uno, las polinómicas. Los polinomios son los que están constituidos por un conjunto finito de variables y constantes, con las operaciones aritméticas de suma, resta y multiplicación, como en la imagen que tenemos aquí. Aquí tenemos 5 funciones polinómicas. Después tenemos las funciones racionales, que es básicamente como una razón de dos polinomios, dicho de otra manera, una división. En la división, la variable tiene que estar en el denominador, si no, no se consideraría una función racional. Y por último, una función irracional. Es aquella en la cual la variable independiente está bajo el signo de radical. Los radicales en matemáticas es cuando un número no puede ser simplificado para quitar una raíz cuadrada o cúbica o cualquier tipo. Entonces, básicamente las funciones irracionales es cuando tenemos una raíz. Principalmente utilizaremos las factorizaciones. La factorización es un método a través de la cual un polinomio se puede expresar en múltiples factores, que pueden ser letras, números o ambos. Hay varios métodos para factorizar. Vamos a analizar varios de ellos. Normalmente son métodos que se pueden combinar. Esto significa que puedes realizar factoraciones por factor común y después por diferencia de cuadrados. Esto indica que no porque hayas realizado una factorización no puedes seguir factorizando. Se debe de factorizar hasta encontrar un resultado, no simplemente por realizar la factorización en sí. El primer método para factorizar y el más simple de todos es el factor común. Este consiste en que nuestro polinomio lo vamos a separar en cada uno de los términos. Los términos están separados por los signos de más y menos, lo que significa que en este polinomio tenemos 3, 5x a la 4, 4x al cuadrado y 7x. Se considera prudente incluir al signo al término, o sea que el primero es positivo, el segundo es negativo y el tercero es positivo. Pero en esta situación del factor común en realidad no nos afecta. Lo que debemos de realizar es analizar qué letras y qué números coinciden en nuestros tres factores o en todos los factores que tengamos. Si tenemos 20, ¿cuáles de esos 20 coinciden? Por ejemplo, aquí los números que tenemos son 5, menos 4 y 7. Estos no son el mismo número, pero tampoco pueden ser divididos entre un mismo número, excepto entre uno, pero ese no cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesariamente tienen que ser todos el mismo número, pero si los números fuesen divisibles entre un mismo número, eso contaría como un factor, lo cual no es el caso. No hay ningún número que pueda multiplicar a 5, a 4 y a 7 sin dejar decimales. Después analizaremos las variables, o sea, las letras. Tenemos x a la 4 potencia, x al cuadrado y x. Lo que significa que aquí sí hay una coincidencia, porque los tres términos tienen x. Ahora, tomaremos el exponente más chico del que coincidan. Como podemos ver, tienes x a la 4, x al cuadrado y x normal. Entonces, el coeficiente más chico sería x a la 1, el último. Entonces, ya tenemos nuestro factor común. Lo que tienen en común estos tres términos es x, solo una x. Si yo decidiera que es x al cuadrado, en el último término, en el de 7x, no se cumpliría esta indicación que yo estoy dando, porque el último término no tiene x al cuadrado.
Ahora que ya decidí que x es mi factor común, lo que voy a hacer es dividirlo en mis tres términos. Entonces, a 5x a la cuarta lo divido entre x, menos 4x al cuadrado lo divido entre x y 7x lo divido entre x. Cuando utilizo el factor común no debo de tener decimales ni exponentes negativos, porque si no sería más complicado. Lo que voy a hacer es empezar a dividir. Entonces, si tengo 5x a la 4 entre x, lo que voy a tener es una división donde el numerador y el denominador son iguales. ¿Por qué? Lo que sucede es que si yo coloco x a la 4 potencia, eso sería igual a x por x por x por x. Si yo divido x a la cuarta potencia entre x, sería lo mismo que si divido a las 4x entre x. Así que cuando yo tengo el mismo numerador y el denominador, esto va a ser siempre igual a 1. Por ejemplo, 5 entre 5 me da igual a 1, menos 10 entre menos 10 es igual a 1, inclusive números como pi divididos entre pi es igual a 1. Por lo mismo, x entre x sería igual a 1. Normalmente yo siempre digo que los elimino, pero esto no es del todo cierto. Al obtener un resultado como 1, recuerda que no importa qué número sea multiplicado por 1, el resultado será el mismo número. No precisamente lo estoy eliminando, pero de una manera más sencilla de verlo, sí es lo que está sucediendo. Así que si yo divido x a la cuarta potencia entre x, me sobrarían 3x, que sería x al cubo. El 5 no lo voy a alterar. Cuando yo estoy dividiendo variables, solo puedo alterar la variable que estoy afectando. O sea, si estoy dividiendo x, solo voy a afectar a las x, no voy a afectar a las y ni a los 5 en estos casos. Después procedo con el segundo, menos x al cuadrado entre x. Esto significaría que tendría 2x, le quito una, me queda solo una x. Y por último, 7x entre x, quito la x de arriba con la x de abajo y que me queda únicamente 7. Sería 7 por 1 y la multiplicación sería 7. Así yo ya terminé las divisiones, pero no he terminado con el factor común. Recuerda que factorizar significa que vas haciendo términos que se multipliquen entre sí para separarlos, no que puedas alterar su valor. Obviamente, 5x al cubo menos 4x más 7 es diferente de mi polinomio original. Así que lo que voy a hacer es que en un paréntesis aparte voy a poner el factor común que yo elegí o lo que dividió a mis términos originales. En este caso fue x. Toda esta parte de 5x al cubo menos 4x más 7 multiplicado por x, si yo multiplico todo esto voy a obtener el polinomio original, que es lo que estoy haciendo al factorizar. Al factorizar, recuerda, siempre debe de haber una coincidencia, o sea, debe de ser lo mismo.